En un mundo cada vez más caótico donde las normas cambian constantemente y la presión por reaccionar rápido consume a todos, pocas personas logran mantener la lucidez. Vivimos rodeados de distracciones, incertidumbres y conflictos internos y externos que ponen a prueba nuestra capacidad de pensar, decidir y actuar con firmeza. Es en este escenario tan distante en el tiempo y tan similar en los desafíos que la figura de Miyamoto Musashi resurge como un faro. Más que un samurái legendario, Musashi fue un maestro de la estrategia, alguien que comprendió el campo de batalla como un reflejo de la mente. Ganó más de 60 duelos, escribió tratados filosóficos profundos y vivió según un código implacable de disciplina, adaptación y claridad. Este vídeo es una invitación para mirar más allá de la espada y descubrir cómo la sabiduría silenciosa de Musashi puede ayudarte a vencer en los combates invisibles del mundo moderno. Porque como él mismo decía, la verdadera victoria está en vencerse a uno mismo. La historia de Miyamoto Musashi comienza en las sombras de un Japón dividido, un país marcado por intrigas políticas y guerras incesantes. Nacido a finales del siglo X en una época de constante turbulencia, Musashi no tuvo la suerte de crecer en un entorno tradicional. Quedando huérfano siendo aún joven, fue forzado a madurar rápidamente y a aprender las duras lecciones de supervivencia. Desde temprano fue lanzado al mundo de la guerra, donde cada día traía un nuevo desafío. Pero fue en este contexto de adversidad donde su mente comenzó a moldearse. Mientras otros se limitaban a aprender técnicas de combate, Musashi comprendió que el verdadero dominio no venía solo de la habilidad con la espada, sino de la capacidad de ver más allá de la lucha. Cada duelo, cada derrota era una oportunidad de aprender, de refinar no solo su técnica sino su visión estratégica. Él sabía que la batalla no se resolvía únicamente en el campo físico, sino en el psicológico. La guerra para él no era solamente sobre fuerza bruta, sino sobre anticipar los movimientos del enemigo, entender sus debilidades y ajustarse en consecuencia. Musashi se destacó por su capacidad única de aprender de cada experiencia. Su vida fue una forja, un proceso continuo de adaptación y refinamiento. No se limitó a ser un gran espadachín. Se convirtió en un estratega brillante, un pensador que veía en el combate una oportunidad de entender la naturaleza humana, la imprevisibilidad de la vida y la esencia de la propia existencia. A partir de esta forja de desafíos y superaciones nació el genio de Musashi, que más tarde se convertiría en una referencia no solo en el campo de la guerra, sino en todas las áreas de la vida que exigen mente afilada y visión estratégica. Para Miyamoto Musashi, la espada nunca fue solo un arma, era sobre todo una extensión de la mente, un instrumento que reflejaba el pensamiento estratégico, la percepción sutil y la calma ante el caos. Mientras muchos guerreros se dedicaban exclusivamente al entrenamiento físico, buscando fuerza y velocidad, Musashi comprendía que la verdadera victoria se daba antes incluso de que la hoja fuera desenvainada. Era en la mente, en la anticipación y en la comprensión del oponente donde el combate realmente se decidía. Su filosofía iba más allá de la técnica. Musashi creía que un guerrero completo necesitaba dominar tanto el cuerpo como el espíritu. Estudiaba a sus enemigos con profundidad, observaba patrones, analizaba comportamientos, identificaba puntos débiles. Todo esto antes de cualquier confrontación. Él no solo reaccionaba, preveía. Para Musashi, el verdadero combate era psicológico, y la espada era apenas el último recurso, no el primero. Es esta visión la que hace su filosofía tan atemporal. Nos enseña que en cualquier área de la vida, ya sea en los negocios, en las relaciones o en los dilemas internos, la preparación mental y la claridad estratégica son más importantes que cualquier fuerza bruta. Él cultivaba el estado de Musin, la mente vacía, donde el pensamiento no interfiere en la acción, donde el guerrero actúa con plena presencia, sin vacilación. Musashi no era solo un maestro del combate, sino un filósofo que veía el mundo a través de capas invisibles. Nos recuerda que la victoria real no está en la imposición de la fuerza, sino en la comprensión del momento exacto, de la intención oculta, del detalle que pasa desapercibido a los ojos comunes. Al dominar la mente, dominó el mundo a su alrededor, y es por eso que su filosofía continúa inspirando a estrategas, líderes y buscadores de sabiduría hasta hoy. El libro de los 5 anillos, escrito por Miyamoto Musashi en los últimos años de su vida, no es solamente un manual de combate, es un tratado filosófico sobre estrategia, percepción y existencia. Dividido en 5 partes o anillos, el texto utiliza los elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, viento y vacío, como metáforas profundas para los pilares de la sabiduría estratégica.
Cada anillo es una puerta de entrada a un nivel diferente de comprensión de la vida, del combate y de uno mismo. El anillo de la tierra representa los cimientos. Musashi habla aquí sobre la importancia de entender los principios básicos del arte marcial y de la vida. Así como una construcción sólida comienza con un suelo firme, toda estrategia empieza con autoconocimiento, disciplina y entendimiento del terreno, sea físico, emocional o mental. Sin este fundamento, cualquier técnica o habilidad se vuelve inestable frente a la adversidad. En el anillo del agua, nos conduce a la fluidez. El agua se adapta, fluye por donde es posible, rodea obstáculos y nunca pierde su esencia. Musashi nos muestra que para vencer es necesaria la flexibilidad, ya sea cambiando de táctica, ajustando el ritmo o adaptándose al ambiente. Esta parte enseña que la rigidez es enemiga de la supervivencia y que la verdadera maestría está en cambiar sin perderse, en adaptarse sin corromperse. El anillo del fuego trae la intensidad. Aquí habla del enfrentamiento directo, de la energía, del impulso, de la agresividad canalizada. Pero no se trata de violencia ciega. El fuego de Musashi es estratégico. Es saber cuándo atacar, cómo imponer presencia, cómo presionar al oponente hasta que se quiebre por dentro. Es la pasión puesta al servicio de la precisión. Este anillo nos recuerda que el poder no está solo en la fuerza, sino en cómo y cuándo es usada. En el anillo del viento, estudia los otros estilos. Musashi analiza las escuelas marciales rivales y nos enseña a comprender el viento de los demás, sus filosofías, estrategias y fallos. Esta parte nos invita a la observación del mundo externo. Es una invitación a la empatía estratégica, conocer al enemigo, al competidor, al entorno. Aquí aprendemos que no basta con mirar hacia adentro. Es necesario también entender lo que nos rodea. Y finalmente, el anillo del vacío, el más enigmático. El vacío no es ausencia, es potencial puro. Musashi habla sobre trascender la técnica, actuar con naturalidad, fundir mente y cuerpo en un flujo donde no hay pensamiento racional, solo intuición pura. Es el estado de Mushin, donde no hay ego, miedo o duda. Es cuando el guerrero deja de luchar y simplemente actúa en perfecta armonía con el momento. Este anillo nos muestra que en la cima de la estrategia, la mente desaparece y queda solo la acción perfecta. El libro de los 5 anillos es, por tanto, un espejo de la existencia. Cada elemento representa una etapa de la maduración estratégica y espiritual. Musashi no nos ofrece respuestas prefabricadas, sino caminos de reflexión profunda. Nos invita a entender los fundamentos, a ser flexibles, a canalizar nuestra energía, a observar a los demás con atención y, finalmente, a trascender todo esto en un estado de pura claridad. Una verdadera brújula para quien busca más que vencer, busca comprender. Musashi entendía algo que pocos guerreros y menos aún estrategas modernos comprenden profundamente. La verdadera victoria ocurre antes incluso de que el combate comience. Para él, la batalla ideal es aquella en que el oponente ya ha perdido por dentro, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, antes de que la hoja siquiera sea desenvainada. Es el concepto de vencer sin luchar. Esta estrategia de la mente exige un tipo de presencia absoluta, una lectura del ambiente, de las intenciones y de la energía del otro que va más allá de la lógica. Musashi era maestro en manipular la percepción del enemigo. Llegaba tarde a los duelos a propósito para desestabilizar al adversario. Caminaba con una mirada vacía, sin emoción, como si no hubiera nada que probar. Cada gesto era calculado para ocupar el campo mental del oponente antes de ocupar el físico. Para él, la victoria comenzaba con el dominio de la propia mente. No reaccionar al miedo, no aferrarse al ego, no caer en la trampa de la ira. Musashi entrenaba su espíritu con la misma disciplina con que entrenaba su espada. Entendía que si te conoces profundamente y lees al otro con claridad, puedes prever sus movimientos, sus fallos, sus inseguridades. La mente calmada se convierte en un arma más afilada que cualquier hoja. Él decía, el verdadero guerrero vence sin necesidad de cortar. Esto no significa cobardía o huida, sino sabiduría. Hay momentos en que la mayor señal de fuerza es evitar el conflicto, porque ya has entendido que es innecesario. Musashi enseña que si ocupas el espíritu del otro con tu presencia, con tu convicción silenciosa, se entrega antes incluso de luchar. Vencer sin luchar es, en el fondo, un arte de autocontrol y visión. Es no dejarse arrastrar por las provocaciones ni por las trampas emocionales. Es moverse con tanta claridad interior que el otro se pierde.
Musashi no buscaba solo ganar duelos, buscaba dominar el campo invisible donde las verdaderas batallas ocurren, la mente. Y allí era imbatible. Musashi no se limitó a las tradiciones. Mientras la mayoría de los samuráis seguía los estilos consagrados por generaciones, él rompió con todo al crear su propio camino, el estilo Niten Ryu, el camino de los dos cielos. Esta escuela innovadora proponía algo radical para la época, el uso simultáneo de dos espadas, la katana larga en una mano y la corta, la wakizashi, en la otra. Esto no era solo un cambio técnico, era una ruptura de paradigma. En una cultura donde seguir a los maestros era la norma, Musashi osó decir, ¿y si hubiera una manera mejor? Cuestionó la rigidez de los estilos tradicionales, proponiendo un enfoque más fluido, adaptable, intuitivo. Para él, el guerrero no debía estar preso de formas, sino dominar el espíritu detrás de ellas. El uso de dos sables exigía equilibrio absoluto, ambidestría y un nuevo tipo de conciencia corporal. Era la integración de lo masculino y lo femenino, del ataque y la defensa, de la fuerza y la sutileza, todo al mismo tiempo. Esta innovación reflejaba su visión mayor, romper con lo previsible, buscar libertad dentro de la disciplina, transformar la técnica en expresión viva. Musashi no solo venció a enemigos, desafió el propio concepto de combate. Y al empuñar dos sables como si fueran uno solo, mostró al mundo que el verdadero maestro no repite. Crea. En los últimos días de su vida, ya aislado en una caverna, Musashi escribió su obra final, el Dogd, que puede traducirse como el camino que se sigue solo. No era más un manual de combate o estrategia, era un testamento espiritual, un conjunto de 21 preceptos que condensaban todo lo que había aprendido, no solo como guerrero, sino como ser humano. Allí Musashi habla sobre el desapego, la simplicidad, la aceptación de la impermanencia. Aconseja no buscar placer por la vía del lujo, no apegarse a nada, ni a bienes, ni a sentimientos, ni a la propia vida. Para él, el verdadero camino exige claridad de mente, firmeza de espíritu y libertad interior. El Dogd no es una filosofía solo para guerreros, es una guía para cualquiera que desee vivir con propósito y lucidez. Es como si después de décadas venciendo con la espada, Musashi dijera, el mayor enemigo siempre estuvo dentro de nosotros. Y en este último gesto, al abandonar la hoja y abrazar el silencio, nos dejó no solo un legado de estrategia, sino una invitación a la trascendencia. El viaje de Musashi, marcado por la inmersión en el combate y el autoconocimiento, nos enseña algo profundo. La verdadera maestría no viene de la fuerza bruta, sino de la integración de la mente, cuerpo y espíritu. Él no era solo un maestro de la espada, sino de sí mismo. Su habilidad para adaptarse, innovar y, sobre todo, entender lo que va más allá de la técnica es lo que lo hace atemporal. En un mundo cada vez más volátil, donde las batallas que libramos ya no son en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder, en los desafíos diarios o incluso dentro de nuestras propias mentes, las lecciones de Musashi son más relevantes que nunca. Él nos mostró que al dominar nuestra propia mente, al ser adaptables y al mirar cada desafío como una oportunidad para evolucionar, podemos navegar hasta los mares más turbulentos de la vida con la misma destreza con que él manejaba la espada. Musashi no nos deja solo un legado de combate, sino una invitación para desafiar nuestros propios límites. Nos recuerda que la verdadera batalla no es vencer a los demás, sino conquistar nuestra propia esencia, aprendiendo, creciendo y principalmente evolucionando.